Competencia, del latín competencia. Es una interacción entre entes en la que cada ente busca alcanzar un objetivo el cual no puede ser obtenido por todos. Es una rivalidad que implica una lucha para llegar a la meta. Soy Benicio Peretti, hago deporte y compito federado de los 5 años. Y hoy voy a hablarles de un tema que me afecta mucho en el fútbol y en todos los aspectos de mi vida, la competencia. Les voy a contar una pequeña anécdota. Era verano de este año, viernes a la noche, y me encontré jugando el uno con mis amigos. Yo en los juegos de mesa me desespero mal por ganar. Y el uno, al ser un juego tan volátil, esta vez me encontraba perdiendo. Mis amigos saben cómo estoy y me descansaban. Y yo estaba enfurecido, estaba loco. A ver, empecé a hacer trampa, me escondía cartas, me inventaba nuevas reglas, todo para querer ganar. Y al final me peleé con cada uno de mis amigos. Esto me ha pasado muchísimas veces. Es más, en mi casa ya no jugamos juegos de mesa porque siempre, pero siempre se terminan los portazos. Entonces se pensarán, ¿cómo alguien que no sabe competir, le afecten mal, les va a hablar sobre la competencia? Yo acá vengo a contarles anécdotas, malas y buenas mías, y mi camino es aprender a usar esta fuerza en mi favor. La competencia para mí es una fuerza muy poderosa, que puede impulsarnos a alcanzar grandes alturas y alcanzar metas que antes nos parecían totalmente inalcanzables. Al principio de año, yo me encontré en una situación muy crítica en mi vida, en la cual dudé si seguir con el deporte que había hecho toda mi vida o arrancar una nueva etapa en mi vida, un nuevo camino. La razón por esta duda se generó cuando a principio de año el club estaba llegando a su pico máximo de cantidad de jugadores. La competencia era muy grande y en mi cabeza no me tenía mucha fe, pero decidí pensar con el corazón e intentarlo. A medida que iba intentando, no estaba rindiendo muy bien y comencé a pensar que por la cantidad de jugadores y mi rendimiento no iba a tener muchos minutos y que le iba a pensar mal. Y de hecho fue así, la pasé muy mal al principio, pero la gran intención de la temporada fue haciendo mejorar. Y hoy en día juego titular, soy el máximo goleador de la categoría y estoy considerado entre los 14 mejores jugadores del club. El contraste es muy grande, de querer dejar y no saber más nada a ser uno de los jugadores más destacados. En el mundo de los deportes, la competencia no solo nos impulsa a mejorar, sino también a querer mejorar. Todos queremos ser buenos en algún ámbito de nuestras vidas, pero sin un propósito, rara vez lo vamos a conseguir. No es lo mismo ganar una competencia de 5 integrantes que una de 100 integrantes. Mientras mayor la competencia, mayores son las ganas para ganarla, o al menos esa es mi mentalidad luego de pasar por lo que viví al principio de año. Hay gente que piensa lo contrario, yo también pensaba así antes. Cuando vemos que la competencia es muy grande, nos da miedo y no nos animamos a competir, ya que creemos que vamos a perder sí o sí. La mentalidad lo es todo, y está bueno para mí tomarla como una herramienta para mejorar, aprender y evolucionar como persona. Quiero que levanten la mano lo que alguna vez les pasó esto de tenerle miedo a la competencia, que vieron que si competían iban a perder sí o sí y dijeron voy a dar un paso atrás. A mí me ha pasado. Está bien tener miedo a la competencia, yo le tuve miedo, muchos le hemos tenido miedo. Pero la realidad es que para alcanzar nuestro máximo potencial debemos animarnos a competir, aun cuando sepamos que probablemente perdamos. Dicen que tras el fracaso se llega al éxito. Si yo, por ejemplo, no hubiese tenido toda esa competencia al principio de año, probablemente no hubiese logrado todas las cosas y no tendría el nivel que tengo yo ahora. Así como la competencia nos puede hacer alcanzar grandes alturas, también nos puede traer problemas, como por ejemplo a mí cuando juego al uno. Entonces, la competencia es una fuerza muy poderosa. Nos puede hacer alcanzar grandes alturas, pero debemos recordar que al final del día, la verdadera victoria no se encuentra en derrotar a los demás, sino en superar nuestros propios límites. Mi límite era el miedo. Miedo a la competencia, el miedo al fracaso, especialmente en los deportes. Y acá estoy, tratando de tomar lo que viví este año como una estrategia. Una estrategia para superar cualquier tipo de miedo.